porque tu presencia nos acompaña desde que abrimos nuestros ojos este día. Dios, te pedimos que reveles a nuestro espíritu, Señor, lo que tu palabra nos quiere decir esta noche. Gracias por la vida de Miguel, Señor. Gracias por el maestro que es, Señor. Síguelo usando para que nuestra vida, Señor, siga siendo completa en tus manos, Señor. Gracias, Padre, que se conecte más gente, Señor, que no desaprovechen estas perlas preciosas que nos estás mostrando a través de tu palabra. Dejamos este tiempo en manos de tu Santo Espíritu para que también nos enseñe. Gracias, amiga. Muy bien, vamos a tener la lección número 10 y el título, ¿cómo dice? ¿Sí? Ayúdenme por ahí leyéndolo, por favor. Hay dos sistemas de conseguir la eterna. Ah, ahí está Pau, qué bueno. Ok, sí, ya Pau ya se pudo Sí, conectar ya. de nuevo. Muy bien. No me fijé y se me descargó y se apagó. Muy bien. Bueno, iniciamos con un título en forma de pregunta. ¿Hay dos sistemas o quizás más de conseguir la vida eterna? Si es que hay vida eterna. Bueno, nosotros somos unos fieles convencidos de que sí hay vida eterna. Sabemos que Jesucristo nos enseñó esto y por la fe que tenemos en Él y por la evidencia bíblica con la que contamos, no nos queda la más mínima duda de que, bueno, la vida eterna sí existe. Lo que pasa es de que mucha gente no sabe que cuando nace en este mundo, tiene garantizada la eternidad ya. ¿Dónde? Todavía no sabemos. Esta es una cuestión que bueno, vamos a darle admisión a alguien más que está conectando. Y como decía, el ser humano fue diseñado según la presciencia de Dios, su previo conocimiento y su enorme sabiduría, su omnisciencia, que el ser humano cuando naciese iba a vivir eternamente, porque ese era el plan del Edén, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes las instrucciones claras y precisas que hizo el Señor Jesús acerca de lo que les dijo, de qué árboles podía comer y de cuál árbol no podía comer Adán y Eva? ¿De cuál árbol podía comer? ¿O de cuáles? De Todos todos menos él. menos el de la ciencia. De todos, o sea, iba a comer de todos los árboles del huerto, excepto de uno, ¿verdad? El de la ciencia, el del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comieran de ese, ciertamente, ¿qué les iba a pasar? Morirían. Iban a morir. Pero el plan de Dios original, ¿cuál era? Si seguimos leyendo más adelante en Génesis, nos damos cuenta de que el plan de Dios es de que ellos comieran en algún momento del árbol de la ¿qué? ¿Recuerdan? Vida eterna. De la vida. Y dijo, vamos a sacarlos, no vaya siendo que coman del árbol de la vida y vivan ¿para qué? Para siempre. O sea que en el plan de Dios siempre estuvo que el ser humano viviera para siempre con él. Ese fue el plan original. Pero bueno, llega el pecado, ya está la caída y el ser humano, pues entra la muerte en él. Y la muerte espiritual, aparte también de la muerte física. Así es de que vemos pues que la eternidad es un hecho que estuvo siempre en la mente de Dios, que el ser humano viviera para siempre con él, darle una vida eterna. Así es de que sabemos pues que la vida eterna es para todos los seres humanos, unos para gloria eterna y otros para condenación eterna. Sin embargo, en la eternidad los dos sectores, ¿no? Tanto salvos como los no salvos. Bueno, dice ahí el primer párrafo, hay muchas religiones y creencias en el mundo, eso nos queda claro. Y cada vez hay más. Hace poco estamos orando por una persona que está en la cienciología, que pues es una religión más. Hace poco yo tuve que ir al sindicato por asuntos de mi jubilación todavía, y vi ahí por circunvalación un letrero que decía que era la iglesia del Cristo científico. Imagínense, yo nunca había visto eso y le digo, Ana, ahora resulta de que Cristo es científico, o sea, y era una iglesia, una congregación, una religión. O sea que hay muchísimas religiones. Casi todas ellas pueden clasificarse en uno o dos grandes sistemas para la vida eterna. ¿Qué sistemas conocen ustedes a través de alguna religión que ustedes recuerden?
que promueve la vida eterna. ¿Qué hay que hacer para lograrlo? A ver, alguien que quiera participar. ¿Alguna religión que ustedes conozcan que diga, esto es necesario para la vida eterna? Pueden participar. Pues Pues, sí, Levante su mano a la que quiera participar y le damos la palabra. A ver, Paola, vamos a decir a Pau. Pau. en la Testigo de Jehová dicen que solamente se van a salvar unos y los que se van a salvar, se van a ir como a una bodega, así tienen el lugar, bueno, no bodega, un lugar que solo ellos saben y se van a meter cuando sea como el tiempo de la tribulación y solamente ellos se van a salvar, los que estén ahí, que no todos. Sí, Eso a mí me platicó uno que estaba ahí, una persona. ok, ¿y ahí en tu trabajo te platicaron eso? Sí, tienen ese tipo de creencias que solamente algunos, pero esos algunos indudablemente tienen que hacer algo. Tienen que hacer obras. Casi todos es lo mismo. Y los traen tocando las puertas desde las 7 de la mañana, ni te dejan dormir ahí con el atalaya y mire, lea esto, ya se va a acabar el mundo. Y a través del temor y a través de esas obras que son necesarias que ellos hagan, pueden adquirir quizás la benevolencia de Dios y entrar al cielo. Quizás. No está nada garantizado, va en función a su desempeño. Así es de que podemos ver, pues, que casi todas las religiones se parecen, ¿verdad? Algunas son por puras obras, que hay que darle muy duro ahí desde que uno nace hasta que uno se muere, porque como va a ser calificado tu desempeño con respecto a las obras para tu salvación. Y otros tantos creen que no nada más es eso, que también es necesario ejercer fe, pero que la fe también debe llevar obras acompañadas. Y te menciona la Biblia fuera de contexto, mencionando que pues la fe sin obras es una fe muerta. Pero no está hablando acerca de la salvación, está hablando de otra cosa muy distinta. Está hablando acerca de la característica de la verdadera fe. La verdadera fe siempre va a producir obras, y no porque las obras sean necesarias para salvarte, sino que esa es una evidencia de un nuevo nacido, de una nueva naturaleza. Así es de que es de lo que se está hablando, no se está hablando que estas obras son necesarias para la salvación. Y es lo que vamos a ver más adelante aquí. Nuestra iglesia se caracteriza por algo, hermanos. Es una iglesia fundamentada en su doctrina, en la gracia. Nosotros pertenecemos a las iglesias de la gracia y es completamente bíblico lo que estamos enseñando. No decimos que las obras, lo que dice Efesios 2:10, que no sean necesarias. Al contrario, Dios preparó las obras para que anduviésemos en ellas, para que actuáramos a través de ellas. O sea, las obras son importantes en la vida de un cristiano, pero no determinan su estatus eterno. Que nos quede claro eso, ¿sale? Es solamente por gracia. El autor y consumador de la fe, de la salvación, es Dios. Nada más. Vamos a verlo entonces más adelante. Entonces podemos decir que los sistemas humanos siempre nos van a enseñar esto, que es obras o fe más obras. Y vean cualquier tipo de religión, orientales, occidentales, recién hechas, como los de la cienciología, que hasta les piden pues despojarse de enormes cantidades de dinero para poder acceder a los beneficios que la Biblia nos enseña que son completamente gratuitos por lo que hizo Jesús en la cruz. Muy bien, vamos a leer lo que dice Lucas 8, del 9 al 14. Lucas 18, perdón. Lucas 18, del 9 al 14. Voy a tratar de compartir mi pantallita a ver si lo podemos ver. ¿Sale? Ups, ¿dónde está? Déjole. ¿Qué hice? A ver si por ahí podemos ver la escritura. Lucas 18, del 9 al 14. Ahí está. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Ok. Voy a tratar de dejarlo ahí marcadito. Ok. Levante su mano quien quiera darle lectura, por favor. A la derecha está... ¡Ay, jole! Me equivoqué. Una traducción viviente a la derecha. Y a la izquierda, la Biblia de las Américas. A ver, ¿por qué no cambia? Oh, ya está. Ok. Bien. ¿Quién le quiere dar lectura? Levante su mano. ¿Yo?
Pau, muy bien. Del 9 Al 14. Yo aquí le voy subiendo para que lo puedas leer. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy a los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gane, o lo que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo pero el que se humilla será ensalzado. Ok. Se cortó un poquito ahí la transmisión Sí, ahí por el internet, pero la conexión. no se preocupen. Vamos a tratar de leerlo de nuevo y vamos a tratar de imaginarnos. Vamos a tratar de ponernos en este ambiente que Jesús nos está refiriendo para que podamos tener bien en mente lo que estaba aconteciendo. Tratar de estar en la situación en la que se encontraban estos 2 hombres. Jesús dice, refirió también esta parábola a unos que confiaban ¿en quién? En sí mismos como justos. Volvemos ahora al principio, ¿no? Ellos, ¿cómo se trataban de justificar? A través de su desempeño personal. Y ellos se veían a sí mismos como hombres justos y despreciaban a los demás. Habla aquí de 2 personas. Uno que se siente la gran cosa, que se siente que es justo, que se siente muy bien delante de Dios. Y por este mismo sentir, despreciaban a otros. Dice, versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro recaudador de impuestos. Más vale que hagamos una pequeña pausa aquí para recordar quiénes eran estos hombres. ¿Quién era el fariseo y quién era el recaudador de impuestos? ¿Se acuerdan el fariseo lo que hacía o a lo que se dedicaba? Sí. Era el líder religioso de su tiempo. Era el hombre que podía servir como ejemplo de cómo tener una vida agradable delante de Dios. Y estos hombres habían corrompido totalmente la enseñanza bíblica. Ellos, desde el tiempo de un hombre que se llamó Antíoco Epífanes, este hombre trató de destruir todo lo que era la ley para con Dios y a los mismos judíos. No lo pudo hacer, trató de destruir las escrituras y trató de hacerlos que estos hombres ya no rindieran culto a Dios. Se generan grupos radicales como los saduceos, como los macabeos, los mismos fariseos, y estos hombres con un celo por Dios luchan y se rebelan por tener una libertad religiosa y por defender la ley. Pero este movimiento se empieza a corromper después y se convierte más político que religioso. Y estos hombres fariseos empiezan a añadirle a la ley de Dios un montón, así unas toneladas de tradiciones rabínicas. Y al rato terminan creyendo las tradiciones más que la misma escritura. Y Jesús se lo reprocha. Jesús les dice eso, que han contaminado tanto ya la ley de Dios, que se han olvidado de cumplirla por cumplir rudimentos de hombres, por cumplir tradiciones. Y estos fariseos eran ellos, se consideraban súper especiales para Dios. ¿Saben qué significa fariseo? Los separados. En la palabra aramea eso significa los que somos de la élite, los meros nosotros. Eso significaba ser fariseo. Y no se juntaban con cualquiera. De hecho, había ciertos distingos terribles. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Hubo 2 templos, queridas hermanas. Hubo 2 templos. El templo primero de Salomón, que era un templo chiquito comparado con el segundo templo, que en el tiempo de Herodes, que se edifica, y era un templo grandísimo. Permítanme compartirles rápido para que tengan más o menos un contexto geográfico y de ubicación, dónde era el templo, cómo era el templo y cómo estaba distribuido. Por aquí tengo la imagen. Me dicen si la ven. ¿Sí la ven? No. ¿No se ve el templo ahí?
¿Se sigue viendo No, amigo. todavía? la otra Todavía imagen, ¿verdad? el texto Ya no. Perfecto. es bíblico. Vamos a tratar de compartirla así. ¿Ya la ven? Sí. Ok. Muy bien. Voy a tratar de hacerlo grande y de irme rapidito para que entiendan dónde se encontraban estos hombres y por qué uno se sentía más que el otro, porque era así, ¿no? Voy a tratar de hacer grande la imagen y no sé si lo vean ahí bien. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Muy bien. Vamos a poner la imagen de esta forma para verla yo ustedes. Ok. Miren, esto era el templo. Voy a ubicarlas geográficamente aquí para que se den cuenta más o menos cómo estaba orientado el templo. Esta parte se llaman pórticos. Todo lo que está alrededor del templo se llaman pórticos. No sé si ustedes hayan ido al centro o a Jocotepec o a algún lugar o algún pueblito y hayan visto los arcos. No sé cómo se le llaman en el centro, un lugar donde hay como columnas y un techito. ¿Portales? ¿Cómo? Los portales, ¿verdad, amiga? Portales. Sí. Hagan de cuenta que eran como portales. Miren, aquí hay un techo y estas son columnas, muchísimas columnas. De hecho, este pórtico de Salomón era bien famoso y Jesús en un invierno por aquí andaba caminando. Jesús iba mucho al templo. Este es el templo. Miren, esta es la parte, la cara norte. Esta es la parte este. Esta es la parte oeste y esta es la parte sur. El pórtico real, el pórtico de Salomón, y así tenían diferentes nombres. Este es el pórtico norte y el pórtico del oeste. Muy bien. Para no entrar en más detalles, fíjense. El pórtico de los gentiles, queridas hermanas, es este. El pórtico. El patio o el atrio es toda esta parte que ven, toda esta parte sota y esta otra parte. Es el patio de los gentiles. Podría entrar cualquiera, fuera pagano, no fuera muy religioso, podían entrar aquí. Incluso gente que no era judía podía entrar en esta parte. Pero ya aquí adentro, aquí ya marcaba diferencia. Aquí no entraba cualquiera. Cuando estábamos hablando acerca del fariseo, que era un hombre religioso, y del publicano, que era el hombre pecador, según el texto como lo vemos, el publicano se quedó por esta parte, en el primer patio. También se llamaba patio externo. Él estaba aquí. Las mujeres podían entrar aquí, hombres y mujeres israelitas aquí. Pero más adentro ya no entraba cualquiera, solamente sacerdotes. El fariseo podía estar aquí, él podía estar en esta zona. Y también este hombre, por ser judío, podía estar aquí. Pero no, él se quedó afuera. Y seguramente cuando entró el fariseo, lo vio, y lo vio en un rincón. Lo vio lejos de aquí del templo. Muy lejos, en el patio de los gentiles estaba, según lo que podemos aprender aquí buscando en la escritura. Entonces vamos a compartir de nuevo una vez más la escritura y fíjense lo que dice. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera. O sea, no estaba hablando para con Dios. ¿Para quién hablaba? Para sus adentros. Y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. La verdad, no me contesten. ¿Nunca ustedes se han comparado con alguien? Nunca han dicho, gracias Señor, porque yo no soy como el mochorejas, yo no soy como tal o cual ladrón. Ay, Señor, gracias porque no soy un asesino serial. Yo la verdad sí he cometido ese error. ¿Para qué les digo que no? Sí he pecado de esa forma, pensando que pues yo no soy tan malo como otros que sí son más malos. Y el fariseo decía, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Fíjense con cuánto desprecio lo trataba este pobre hombre. Casi dice, ni como estas ratas soy, o sea, yo no soy como este. Gracias, Dios mío, porque no soy ni como ese que me encontré a la entrada, que estaba ahí en un rincón. Si está ahí, por algo será, que no se atreve ni a entrar. Por algo será. Yo no soy ni como este recaudador de impuestos, que eran los seres más despreciables. Las peores personas, porque eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano cobrando impuestos y no cobraban lo justo,
sino que muchas veces robaban, cobraban de más. Ujú. Así es de que eran detestables ante los ojos de los judíos los recaudadores de impuestos, conocidos como publicanos. Y dice, sigue en su autodescripción. Yo ayuno 2 veces por semana. Sí, los hombres, según la ley, tenían que ayunar los lunes y los jueves. Y ayunaban por lo que habían ofendido a Dios, porque el primer templo había sido destruido y por otras causas más. Pero ayunaban 2 veces por semana, de cajoncito. El día de hoy, queridos hermanos, hay judíos ortodoxos que siguen ayunando lunes y jueves. Ayunan, siguen ayunando. Un acto completamente religioso. Dice, doy el diezmo de todo lo que gano, el 10% de todo lo que entraba, lo ofrendaban. Pero el recaudador de impuestos, es decir, el publicano, de pie, fíjense, y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Imagínense cómo se sentía este hombre. No se sentía puro ni para mirar el lugar donde habita Dios. Imagínenselo agachadito en un rincón, compungido por la culpa, y no podía ni mirar al cielo, estaba ahí. Y dice, sino que golpeaba el pecho diciendo, realmente era un corazón contrito, estaba triste, estaba muy acongojado, reconociendo su pecado. Y dijo, y él hace algo diferente, él se habla con Dios. ¿No es cierto? Sí. El otro habla para consigo mismo y dice, yo no soy así asado y ni como este publicano, recaudador de impuestos. Pero él sí se atreve a hablar con Dios para decirle algo. Dios, ten piedad de mí, pecador. Y Jesús continúa diciendo, les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Dice, a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Aquí podemos ver cosas que contiene este pasaje. Tiene el reconocimiento de alguien como pecador, que sabe que le ha fallado a Dios, está arrepentido por lo que hizo y suplica a Dios que le perdone, que sea propicio para él. Le dice, ten piedad de mí, perdóname porque soy pecador, porque no merezco estar ni cerca. Mira, yo siendo judío podría estar adentro ahí, en el atrio de los israelitas, pero estoy aquí afuera porque soy bien pecador. Perdóname, Señor, ten piedad de mí. Híjole, eso es lo que se necesita para recibir el perdón de Dios. Esta persona lo entendió, sabía que no podía hacer nada por él mismo, que era pecador, y reconoció que Dios era el único que le podía perdonar. Muy bien, vamos entonces a empezar ya con los puntos para que nos ajuste el tiempo. Dice el punto número 1 después de la lectura. Analú, ¿lo puedes leer, porfa, amiguita? Claro. Dice, eran muy religiosos y creían en Dios, cumplían con sus deberes, gozaban de mucho prestigio y respeto y esperaban ganarse el cielo por el buen comportamiento. ¿Quiénes eran? Los fariseos. Así es. Los fariseos pensaban que porque ellos conocían la ley y porque ellos eran los religiosos y creían que podían estar más cerca del templo, ellos iban a gozar de un favor especial por su desempeño religioso. Pero no fue así. Punto número 2, Pao, por favor. Cobraban los impuestos para el gobierno romano. Se caracterizaban por su avaricia y deshonestidad. Eran despreciados por todos y considerados como los más perdidos de todos los hombres. Los recaudadores. Así es. Permítanme un segundito para cerrar mi puerta porque está lloviendo acá. Permítanme, por favor. Sí. ¿Ya le contestaste? No, ya está contestada la contestaste. Perdón, es que estaba diluviando ya por acá, está lloviendo bien fuerte. Gracias. Mándanos poquita acá, amigo. ¿No ha llovido por allá? Híjole, aquí ha llovido muchísimo. Pero bueno, muy bien, vamos a seguir adelante. ¿Está tu mami conectada, verdad, Pau? Sí, Cuquita, buenas noches. No sé si ella tenga material o no. Para que nos se lleve lo leyendo pegué el a mi punto número 3. hermana. Hola. Hola, ¿Quién Cuquita. es? Bueno, vamos a leerlo nosotros entonces.
La beba tiene material, Miguel. Evita la 3, por favor, ándale, ayúdanos, porfa. La 3. ¿Por qué cree usted que el fariseo menciona a Dios una lista de sus buenas acciones? Marque con una X la respuesta correcta. A, porque creía que Dios ignoraba lo que él hacía. B, porque esperaba que Dios lo tomara en cuenta para su salvación. O C, porque él amaba mucho a Dios. La B. Es correcto. A ver. Él esperaba, él decía, seguramente con todo lo que yo he hecho, Dios va a tomar en cuenta esto para estar justificado delante de él. Pues no hay situación más falsa que esa, por lo que Jesús nos enseña más adelante en los siguientes versículos. 4, amiguita, por favor. Sí, dice, ¿qué norma usaba el fariseo para calificar sus acciones como buenas? Inciso A, los 10 mandamientos. Inciso B, el comportamiento de hombres peores que él. Inciso C, el comportamiento de hombres mejores que él. El inciso A y el inciso B, los 10 mandamientos y el comportamiento de hombres peores que él. Sí, pudiera ser así, pero recordamos que los fariseos ya ni los mandamientos, amiga, ni los mandamientos le eran poder, era más su tradición, era más su desempeño que la misma ley. Porque si obedecieran la ley, Cristo no les hubiera dicho que estaban violentando la ley. Déjenme decirles en qué parte. Creo que es Mateo 12, pero no quiero mentir. A ver. Híjole, no. No, ahorita recuerdo el texto para no fallarles, pero está hablando acerca que los fariseos le dicen, oye, tus discípulos comen sin lavarse las manos. No cumplen con la tradición. Dicen, no, ustedes se asustan de esto y ustedes están corrompiendo la ley. Claro. Ustedes están dejando de honrar a sus padres por tradiciones que ustedes impusieron, que decían, no tengo que darle a mis padres porque todo lo otorgué para el servicio de Dios, para el templo. Dice, y eso nunca se enseñó en la Biblia. Dice que tienes que honrar a tu padre y a tu madre con lo que tú tienes, es lo que le está enseñando el Señor Jesús. Se espantan por tradiciones y no cumplen la ley. Así es de que no estaban observando aún tanto la ley mosaica. Más bien observaban su tradición, sus preceptos como rabinos, pero no estaban tomando en cuenta los preceptos de Dios. Si estuvieran cumpliendo la ley de Dios, Jesús no les hubiera reprochado nada, pero no le estaban cumpliendo, le estaban violentando. Entonces, más bien, el parámetro para calificarse ellos no era el cumplimiento de la ley, era el compararse con otros. Era decir, hay gente peor que yo, hay gente que sí está fallando. Bien, punto número 5, Pau, por favor. ¿Alcanzaron las buenas acciones del fariseo al lograr su justificación ante Dios? No. No, vimos que dice, yo les digo, este regresó justificado a su casa, pero el otro no. No. El publicano sí. Bien. 6. ¿Por qué el publicano no alzaba los ojos al cielo y se golpeaba el pecho? ¿Por qué tenía esa actitud? Se sentía indigno. Así es. Porque sabía pecador, se sentía indigno. Decía, mis ojos no pueden ni mirar al cielo. Soy pecador. Soy indigno. 7, Beba, por favor. Sí. ¿Cómo se calificó el publicano a sí mismo? Pecador. Así es. Él sabía que estaba ofendiendo a Dios con su pecado. 8, amiguita. ¿Qué le pidió a Dios? Perdón, misericordia. Así es, amiguita, compasión. Le dijo, Señor, sé propicio para conmigo. Ten piedad, pues, de lo que le estaba diciendo, que soy hombre pecador. 9, Pau. ¿Qué le ofreció a Dios a cambio? Piensen, a ver si encuentran algo. Nada. Nada, no van a hallar nada, busquen el texto. No me acuerdo. Sí, es que nada. Nada. Eso lo perdí. Lo único que le pudo llevar fue su pecado. Fue lo único. Perdón. Le dijo, ¿sabes qué, Señor? No tengo nada más que esto, mira. Y así llegamos delante de Dios. Cuando fuimos y nos lo presentaron,
Dije, ay, Señor, ¿qué te ofrezco? Una vida sucia es lo único que tengo. Y Dios dijo, eso es lo que necesito. Exactamente eso es lo que necesito. Alguien que se reconozca pecador para poder operar en él. Muy bien. 10. ¿Con quién me quedé? ¿Con Beba? Creo que sí, Beba. Beba. Ujú. ¿Logró la justificación el publicano? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? A ver. Porque Dios se compadeció de él porque estaba haciendo, pues estaba arrepintiéndose. Exacto, Beba, porque estaba siendo honesto con Dios, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Saben qué dijo? Este es un acto de sinceridad. El que viene a mí yo no le echo fuera, dice el Señor. Dios no puede resistir un corazón contrito. Todo esto lo hizo este hombre. Fue a la presencia de Dios, se reconoció pecador, tenía compungido el corazón, hasta se pegaba. No, o sea, como un acto de desesperación. No soy digno. ¿Qué voy a hacer? Soy pecador. Ten piedad. Bueno, encontró lo que buscaba en Dios. 11. Pau. ¿Es verdadera o falsa la siguiente frase? Para lograr la salvación necesitamos ofrecer a Dios nuestras buenas acciones. Falsa. Falso, falso. Falsa. La salvación no se logra así. Y lo vimos con un hombre, pues, religioso, que hacía muchas cosas para Dios, pero eso no le contó. Bien, el fariseo y el publicano nos muestran los dos sistemas de ser salvos, o que la gente cree que se pueden ser salvos. Un sistema que sirve y otro que no sirve. Un sistema que es eficaz delante de los ojos de Dios y un sistema que está reprobado delante de Dios. El sistema de las buenas obras no es suficiente. No puede ser, no puede salvar a nadie. En un sistema la salvación depende de lo que hace el hombre. En el otro depende de lo que Dios hace o de lo que hace Dios. Enorme diferencia, ¿no? Así Uno depende del desempeño humano y otro depende del desempeño de Dios. de Dios. Romanos, vamos a leer Romanos 11:6, por favor. Vamos a compartirlo rapidito. Lo tengo en la NTV. ¿Te sirve, Miguel? Sí, cómo no, amiguita. Dice, y Léelo. como es mediante a la bondad de Dios, entonces no es por medio de las buenas acciones, pues en este caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es gratuita e inmerecida. Muy bien, forma muy sencilla de entenderlo con un lenguaje más actualizado. Dice, y como es mediante la bondad de Dios, la salvación está hablando, entonces no es por medio de buenas acciones. Ah, caray, imagínense qué cisma le pega en la cabeza a las personas que cree que es por buenas obras. Cuando a mí me compartieron de Jesucristo, yo la verdad, qué bueno que había piso porque la quijada llegó hasta allá. Dije, o sea que no es como yo me había portado y como me enseñaron mis papás que pórtese bien para que se vaya al cielo, porque así nos decían, la verdad. Incluso la religión donde yo crecí, donde hice mi primera comunión, donde fui bautizado, donde tuve los rudimentos, eso se enseña. Tu desempeño es importante para ganarte el cielo. Y aquí Pablo nos dice de una forma magistral, y como es mediante la bondad de Dios, fíjense, desde el 5, lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida. ¿Al qué? Al elegirnos. Mañana no se pierda la predicación. Va a hablar de esto, de una polémica que se ha levantado aún entre cristianos, queridos hermanos. Es la teología de la elección, pero la Biblia está rellenita, desbordante, abundante, con material de sobra para demostrar lo que es la elección en la salvación, queridos hermanos. Dice, por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirnos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Tómala. Ahí fue donde toda la estructura que se había elaborado alrededor de mí acerca de la vida eterna y de la salvación y de una vida en el cielo y del perdón de Dios, se desmoronaba por completo. Se me caía mi castillo de naipes. Ya no había nada en qué sujetarme que yo pudiera haber hecho. ¿Y qué creen? Me sentí el hombre más feliz del universo, porque era un hombre cochino y sucio a los 18 años.
Dije, no puede ser. Esta es la mejor noticia que me han dado. Esto me ha liberado completamente. Dice, y como es mediante la voluntad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es. Gratuita e inmerecida. ¿Qué es la gracia de Dios? Su bondad, su perdón, su nueva naturaleza, la nueva ciudadanía, las nuevas criaturas que somos, se recibe de forma gratuita e inmerecida. Tremendo pasaje, hermanos. Subráyenlo ahí en su Biblia. Punto número 1. ¿Cómo dice Pau, el 1? ¿Cómo se llaman los dos sistemas de tratar de ser salvo? Una es esa, ¿no? Gratuita y merecida, y la otra por obras. Perfecto. Muy bien, Pau. Un sistema es por gracia, que es recibir algo que no merecemos, que es muy bueno. Y la otra es por obras, tratar de lograr agradar a Dios y recibir el cielo a través de nuestras obras. Son los dos sistemas. 2, Analú, por favor. Dice, en la siguiente lista, ponga una G junto a lo que usted caracteriza la gracia y otra O junto a lo que se caracteriza como las obras. Ok. Gratis, es gracia la G. Amén. Inciso B, Dios lo hace todo. Gracia. Ok, a ver, amiguita, repítelo fuerte para la gente que escuche la clase sepa. ¿Quién hace las cosas? Okay. ¿En el B? Repítelo ese, por favor. En el B, Dios lo hace todo. Amén. Es por gracia. Que nos quede claro, quien es el autor y consumador también de la gracia es Dios y solo Dios. Nada más. C, amiguita, por favor. Inciso C, el esfuerzo humano son obras. Así es. El favor inmerecido es gracia. Inciso E, el cumplir son obras. F, el merecer son obras. Y el inciso G, sacrificarse son obras. Muy bien, gracias, amiga. Excelente, muy bien contestado. Beba, por favor, el 3. Se fue a cerrarle, amigo. Ok, ¿también está lloviendo? También ya empezó a llover Ok, acá. muy bien. Pau, entonces, que nos ayude Pau. ¿Se pueden mezclar los dos sistemas o combinarlos? Pues si estamos hablando de la salvación, no. Bien, qué buena respuesta. Me gustó cómo lo hiciste, Pau. Bueno, si estamos en el contexto de la gracia, sabemos que no, pero sabemos también que sí se pueden mezclar, tan lo vemos que pues, ahí está la gente que lo hace. Pero contestaste muy bien y muy interesante. En el contexto que estamos manejando, en la línea que vamos, claro que no es posible, no es compatible. O eres salvo por gracia o no eres salvo, porque sabemos que si no es por gracia, nadie puede salvarse, ¿verdad? Porque la ley nos sirvió como ayo, como vimos en otra clase. Nos sirvió para darnos cuenta la incapacidad del ser humano de cumplir la ley de Dios y de tratar de salvarse a través del cumplimiento de ella. Muy bien. Punto número 3. Dice, lea Romanos 4, del 4 al 5. Vamos a buscar Romanos 4, versículos 4 y 5. Muy bien. Aquí lo tenemos ya. Híjole. Y voy a tratar de subrayarlo. 5, ahí está. ¿Lo quieres leer, Pau, por favor? Sí. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Muy bien, vamos a leerlo en la nueva traducción viviente para que vean que es más sencillo de entender. ¿De nuevo, Pau? ¿Sí? Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Empieza con un ejemplo, ¿verdad? Y dice, miren, si la salvación fuera por obras,
Pues, ¿qué agradecen a Dios? Es justo, usted se salvó, no hay nada que agradecer a Dios, Dios no tuvo parte en esto. Dice, sin embargo, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, por lo que trabajó, por lo que hizo, sino por su fe en Dios, creyendo que Dios le otorgó la vida eterna a su favor, quien perdona a los pecadores. Es decir, no hay ningún mérito humano, no hay mérito humano. Todo el mérito en la salvación es de Dios. Punto número 1, dice, si una persona trabaja y gana su salario, se le da su salario porque lo ha ganado y se le debe o es un favor que su patrón le hace. Inciso A. Lo ha ganado. Sí, o sea, es justo que reciba por lo que trabajó, ¿no? Pero la salvación es, ¿qué es? Según la número 2. Un favor. Un favor, no es un sueldo, no es el resultado de tu buen desempeño, ¿verdad? No, no es eso. Es algo que Dios te da, aunque tú no lo mereces. Amén, muy bien. 3, amiguita, por favor. Sí, dice, si uno quiere ganarse la salvación por sus méritos, inciso A, Dios no se la puede dar por gracia. Inciso B, Dios le dará una parte por gracia y la demás por obra. La respuesta es, inciso A, Dios no se la puede dar por gracia. Así es, porque Él ya escogió en su sistema, dijo, no, yo me voy por el camino B, no la A, por decir algo, ¿no? Decir, yo agarro la ruta de por mis buenas obras y ahí nos vemos, Señor, en el cielo. Pues, ¿qué crees? No es suficiente, no te va a ajustar para estar en la presencia de Dios por ser pecador y no poder cumplir con todo lo que Dios demanda en su ley. Muy bien. 4, ¿somos salvos por la gracia de Dios o por nuestras obras? Nos quedó muy claro ya entonces. Por la gracia de Dios es porque somos salvos, no es por nosotros. Y vamos a leer por último Romanos 9, 30 al 32. Romanos 9, 30 al 32. Ok. Vamos a leerlo en las dos versiones. Creo que el tiempo sí nos ajusta para hacerlo. Yo voy a leerlo, amiguita, por favor, Ajá. en la Biblia de las Américas, que es muy parecida a Reina Valera. Creo que tú tienes la nueva traducción viviente, ¿verdad? Sí, tengo la nueva traducción viviente. Perfecto. Bueno, vamos a leerlo. Voy a leer yo primero. Dice, ¿qué diremos Ok. entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Fíjense qué interesante. Ese Pablo era un genio escribiendo, inspirado por el Espíritu. O sea, era Dios escribiendo con la pluma de Pablo. Dice, porque y no iban ellos tras la ley por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito. He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y el que cree en él no será avergonzado, hablando de Jesucristo. Ahí está hablando de Jesús. Como si fuera una piedra de tropiezo para los judíos, porque Jesús vino a romperles el paradigma que tenían ellos de que la salvación era por cumplir la ley. Y dice, y una roca de escándalo, se escandalizaron de Jesús totalmente con lo que enseñó. Y el que cree en él, en Jesús, no será avergonzado. Amiga, por favor, voy a tratar también de ponerlo aquí para que lo pueda leer Pau y Cuquita. A ver. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Amén. Gracias, amiga. Hasta el 32. Qué clarito está, ¿no es cierto? Fíjense, híjole, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros entendemos, yo siempre lo he dicho,
creo que la predicación de mañana me gustaría decirle que creo que debería llamarse los chiqueados de Dios o los más afortunados de Dios, o sea, los más suertudos, no sé ni cómo decirlo. Somos los seres más súper afortunados de todo el universo. Existiendo galaxias, existiendo planetas, existiendo constelaciones, sistemas planetarios. Olvídense, o sea, siendo tan vasto, Dios puso vida en la Tierra. Y de esos de la Tierra, escogió algunos que ni se habían esforzado en la ley, que ni la conocían. Porque dice, ¿qué significa esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos ante los ojos de Dios. O sea, que sin comprar boleto nos sacamos la lotería. O sea, ya no sé ni cómo decirlo. Sí, o sea, sí. híjole, soy el ser más afortunado para salir como en la película, ¿verdad? A bailar bajo la lluvia. Señor, gracias, te adoro, te alabo, gracias. Yo ni tu pueblo era, es más, yo soy de México. En aquel tiempo ni sabían que existía México. No sabían. Ellos decían Asia, No. donde estaban ellos, y Europa. Y Pablo dijo, voy a ir a España. ¿Sabían eso? Que quería ir a España a evangelizar. Pero el Espíritu dijo, no, ya. No le alcanzó. Miren, hay que ser a veces un poco graciosos, como en la piñata. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres. El tiempo se acabó, se le acabó el tiempo a Pablo. Pablo era ambicioso para el evangelio. Pablo quería seguir predicando. Pablo tenía un corazón hermoso, la verdad. Y dijo, no, y cuando vaya yo cuando vaya a Inglaterra y cuando vaya a España, yo los voy a compartir, así como aquí en Roma, yo ya veo que hay iglesias. Y en Éfeso, o sea, era tremendo Pablo. Pero ni sabían, ni se daban por enterados que había un lugar que se llamaba Islandia. Ni sabían que había un lugar que se llamaba Noruega. Ni sabían que había un lugar que se llamaba Nicaragua. ¿Qué van a saber? O sea, y ahí, o sea, Guatemala. Si ustedes fueran a Guatemala, mi amiga ya fue a Guatemala, yo sé. Te sorprendes cuántos cristianos hay. Amén. Y dices, y aunque los gentiles no trataban de seguir las normas, es más, ni sabíamos de Dios. No fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso se dio por medio de la fe. Y nosotros somos esos grandes afortunados. Bueno, vamos a seguir adelante. Dice el punto número 1, amiguita. Sí, dice punto número 1. ¿Quién alcanzó a ser justificado ante Dios? Inciso A, los judíos, o inciso B, los gentiles, o sea, las naciones no judías. Inciso B es la respuesta. Correcto. Pau, por favor. ¿Quién procuraba ser justificado Se cortó. ante Dios? Y se cortó mucho ¿Quién ahí. procuraba ser justificado ante Dios? Sí, ¿quién procuraba ser justificado ante Dios? ¿Quiénes procuraban que Dios los calificara como justos? ¿Quiénes? Ahí se congeló. Los judíos. Los judíos, sí, ellos se esforzaron muchísimo y dijeron, creemos que así es. Y se olvidaron entonces de cómo era realmente. 3, Bebita, por favor. Si procuraban ser justificados ante Dios, ¿por qué no lo consiguieron? A, porque procuraban ser justificados por las obras de la ley, o B, porque procuraban ser justificados por la fe. A, porque procuraban ser justificados por las obras de la ley. Así es. Imagínense qué alto ego tenían que pensaban que sí lo cumplían, pero pues no, la realidad era otra. 5, por favor, amiguita. Dice, ¿puede uno equivocarse de sistema de salvación pensando que su sistema es el correcto? Sí, claro. Claro, ¿verdad? ¿Cuánta gente tú puedes salir a la calle y preguntarle, oiga, ¿usted cree en Dios? Claro, hasta se pueden ofender. Pues claro que creo en Dios, ¿cómo no? Yo sí creo en Dios. Oiga, ¿y usted está consciente de que un día va a morir y va a ir a la presencia de Dios? Ay, pues eso nadie lo puede saber. Y mucha gente te va a dar muchas respuestas. Si esas personas piensan que es por su desempeño, te van a decir, pues si hice buenas obras lo suficientes, pues yo creo que sí, pero no hay esa seguridad de la cual la Biblia nos habla, que es por fe y por gracia, que sí hay seguridad de salvación. Muy bien. Mi pensamiento. 6, Pau, por favor.
Nos brincamos la 4, ¿no? ¿La 4? Sí. Creo que sí. Pues ayúdanos, pues, Pau, por favor. Los que lograron ser justificados ante Dios, ¿cómo lo consiguieron? Ah, sí. Porque pusieron su confianza en Dios para salvarles. O B, porque cumplieron una ley de justicia. La A. Muy bien. Gracias, Pau, por estar atenta y decirnos que nos brincamos la 4. Sí es cierto. Y la respuesta sí es correcta. 6, entonces, Bebita, porfa. ¿La 6? Por favor. ¿Qué peligro existe si uno escoge el sistema de obras en lugar del sistema de gracia? Recuerde al fariseo y al publicano. A ver, Beba, dinos con tu análisis profundo. ¿Qué peligro existe si uno Pues que escoge? vamos a ser justificados por la gracia de Dios. Así es. Ese es el riesgo que se corre, ¿no? Y que seguramente ese será el resultado. No ser justificado. Perderse eternamente. Esto es muy importante para las personas que, si Dios lo permite, escuchen esta clase. No ser justificados por tus obras, ese es el riesgo que se corre. Si piensa la gente, alguna persona nos va a escuchar a través de esta clase, que es a través de sus buenas obras, de su desempeño, la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que el salvo es por fe en Jesucristo y por su gracia redentora. Eso es nada más que suficiente para ir a la presencia del Padre y para el perdón de pecados. Muy bien, ¿verdadero o falso? Vamos a ver. Iniciamos con Analú. 1. El derecho a entrar al cielo se determina por nuestro comportamiento. Falso. Así es. Vamos a seguir adelante entonces. Pau. Nosotros tenemos que elaborar nuestra propia salvación. Falso. Falso. Nosotros no podemos elaborar nuestra propia salvación. Nos quedaríamos muy mal en nuestro plan y desarrollo de nuestro plan, ¿no? 3, Beba. Dios nos puede salvar sin nuestra ayuda, verdadero. Así es. Él no necesita nuestra ayuda para podernos salvar. 4, Analú. Lo que Dios nos pide a nosotros para nuestra salvación es un gran número de buenas obras. Falso. Falso, totalmente. 5. Lo que Dios nos pide a nosotros para nuestra salvación es que al menos seamos mejores que otros. No, falso. Falso. Y ya lo vimos en el pasaje de Lucas. Beba. Somos salvos por una combinación de gracia de Dios y nuestras buenas obras. Falso. Falso. 7, Analú. Somos salvos 100% por la gracia de Dios. Súper verdadero. Así es, solamente por él. 8, Pau. Gracia quiere decir favor inmerecido, verdadero. Totalmente verdadero. 9, Beba. Si uno se empeña en ganarse la salvación por obras, así renuncia a la gracia de Dios. Verdadero. Verdadero. Y por último, amiguita. Si uno decide aceptar la gracia de Dios, así renuncia a sus propias obras como medio de salvación. Verdadero. Verdadero, así es. Si nosotros decidimos aceptar la gracia de Dios, así renunciamos a nuestras propias obras como un medio de salvación. Bueno, gracias a Dios porque esta fue la lección 10. Hemos ya terminado básicamente con lo que es el curso. Las últimas 2 clases son importantes porque va a hablar acerca del bautismo y del evangelismo, me parece. Y bueno, es bien importante porque con esto vamos a dar el colofón a lo que es un cristiano, según la Biblia. Vemos pues que la gracia fue, es y será por fe. Perdón, la salvación fue, es y será por fe y por gracia. Es necesario arrepentirse, es necesario reconocerse pecador delante de Dios para que Dios pueda llegar a nuestras vidas y que nosotros podamos entrar en su presencia a través de la fe y decirle, pues, como yo le dije cuando tenía 18 años, eso hace muchísimo tiempo. Señor, yo sé lo que soy, sé que soy indigno, me consideraba igualito o peor que el publicano del cual hablaba Jesús y necesitaba urgentemente su salvación y su perdón. Pero su gracia es abundante. Dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Es decir, el favor de Dios manifestándose de una forma exuberante, de una forma abundante para mi vida. Estoy seguro que ustedes también gozan de esta gracia, de este perdón, de este favor inmerecido que se llama gracia, porque lo que merecía nuestro pecado, dice que la paga del pecado, pues es la muerte. La muerte. Pero que la dádiva de Dios, su regalo inmerecido, su gracia, es vida eterna en la persona de Cristo Jesús. Así es de que somos muy afortunados de poder abrir la Biblia, de tener esta tranquilidad, de estar en nuestras casitas, de poder recordar lo que es la gracia y que no hay otro método, no hay otro sistema, hermanas, no lo hay. Lo único que es, la única forma de llegar al paraíso, a la presencia de Dios, al cielo eterno y a la paz que Él nos promete en la palabra de Dios, es por medio de gracia y fe y reconocer los pecadores y arrepentirnos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por el tiempo. Ya son las 9:20 en mi reloj. Gracias a ti. Espero Muchas que... gracias. No, al contrario, gracias a Dios, ¿verdad? Creemos que esto va a ser de bendición para otras personas. Esperamos que así sea. Y pues bueno, que Dios las bendiga.